Anja y su equipo se habían convertido en parias. Los líderes mundiales, inicialmente escépticos ante sus advertencias, ahora los veían como culpables de la catástrofe que había sumido al mundo en el caos. Una campaña de desprestigio sin precedentes se desató contra ellos, acusándolos de haber cometido un error garrafal al liberar accidentalmente el virus, desencadenando así una pandemia que está diezmando a la humanidad. Los líderes mundiales, ansiosos por encontrar un chivo expiatorio, exageraron los riesgos inherentes a la investigación de Anja y su equipo desde el principio, pintando a los científicos como dioses jugando a ser Dios. Los medios de comunicación, controlados por los gobiernos, difundieron imágenes manipuladas y testimonios falsos para convencer al público de que los científicos eran los verdaderos enemigos de la humanidad. Al manipular los datos y tergiversar los hechos, los gobiernos lograron convencer al público de que los investigadores eran los responsables directos de la catástrofe. Se les culpó por no haber previsto las consecuencias de su trabajo y por haber puesto en peligro a toda la humanidad. Esta narrativa, cuidadosamente construida, sirvió para desviar la atención de las propias fallas de los gobiernos y de su incapacidad para responder de manera efectiva a la crisis. Los líderes mundiales aprovecharon esta ola de histeria para consolidar su poder y desviar la atención de sus propios errores. Al culpar a los científicos, lograban ocultar su incapacidad para gestionar la crisis y su complicidad en la propagación del virus. Además, esta maniobra les permitía justificar medidas represivas y limitar las libertades individuales en nombre de la seguridad nacional. A pesar de la intensa campaña de desprestigio, Anja y su equipo no se quedaron de brazos cruzados. La injusticia de la situación los impulsó a buscar aliados en lugares inesperados. Se dieron cuenta de que no todos los líderes mundiales estaban dispuestos a sacrificar a la ciencia en el altar de la política. Algunos gobiernos, especialmente aquellos con sistemas democráticos más sólidos, comenzaron a cuestionar la narrativa oficial. La presión de la opinión pública, cada vez más informada y escéptica, obligó a estos gobiernos a investigar a fondo las acusaciones contra los científicos. A medida que salían a la luz nuevas evidencias, se hizo evidente que la culpa no recaía únicamente sobre los hombros de Anja y su equipo. Organizaciones internacionales y civiles también se unieron a la causa, defendiendo la importancia de la investigación científica y exigiendo justicia para los científicos acusados injustamente. Estas organizaciones proporcionaron a Anja y su equipo los recursos necesarios para continuar con su trabajo, así como una plataforma para difundir sus hallazgos y defender su inocencia. Aislados en su laboratorio, continuaban sus investigaciones. El virus había mutado más allá de cualquier reconocimiento, adaptándose a cualquier tratamiento que se le lanzaba. Lo que antes era una simple infección, ahora era una transformación. Los infectados ya no eran humanos, eran algo más, una nueva especie surgida de las profundidades del tiempo. Sin embargo, a pesar de los obstáculos y las dificultades, Anja y su equipo no se rindieron. Sabían que la humanidad dependía de ellos. Con cada nuevo descubrimiento, cada nueva pieza del rompecabezas que encajaba, se aferraban a la esperanza de encontrar una solución. Gracias a su tenacidad y a la solidaridad de la comunidad científica internacional, Anja y su equipo pudieron seguir investigando el virus y buscando una cura. En el mundo, la situación seguía siendo desesperada. La pandemia había devastado a la sociedad, y la confianza en las instituciones se había erosionado. Surgieron movimientos de resistencia, grupos de ayuda mutua y comunidades autónomas que trabajaban para reconstruir un futuro mejor. Anja y su equipo seguían trabajando sin descanso. Sabían que el camino sería largo y difícil. Mientras tanto, en el exterior, un nuevo orden se estaba gestando. Las ciudades en ruinas se habían convertido en reductos de los infectados, donde una jerarquía primitiva se había establecido. Los más fuertes y más violentos habían ascendido al poder, imponiendo su voluntad a los más débiles. La civilización se había desmoronado, y la ley de la selva había prevalecido. Con el paso del tiempo, los infectados no solo se volvieron más numerosos, sino también más inteligentes y organizados. Aquellos que habían conservado un vestigio de su humanidad habían sido asimilados por las masas, dejando a los más feroces y despiadados al mando. Las ciudades, antes bulliciosas centros de cultura y comercio, se transformaron en colmenas donde los infectados se movían con una precisión casi mecánica, cumpliendo las órdenes de sus líderes. La humanidad, acorralada en pequeños enclaves, luchaba por sobrevivir.
Los recursos escaseaban, el miedo era omnipresente y la esperanza se desvanecía. Las comunicaciones se habían interrumpido, y los sobrevivientes se veían obligados a confiar en la solidaridad de sus comunidades para resistir. La línea entre humano e infectado se volvió cada vez más difusa. Algunos sobrevivientes, desesperados por sobrevivir, se veían obligados a tomar decisiones difíciles. Era mejor vivir como un esclavo de los infectados que morir de hambre o enfermedad. Algunos, cegados por el miedo, se unieron a las hordas, buscando en ellas una falsa sensación de seguridad. En los enclaves de los sobrevivientes, surgían nuevos líderes, personas capaces de inspirar a los demás y de ofrecer una visión de un futuro mejor. Un pequeño grupo de sobrevivientes, liderados por un exmilitar llamado Marcus, había logrado escapar de la ciudad y refugiarse en una base militar abandonada. Marcus, un hombre pragmático y decidido, había reunido a un grupo diverso de personas, científicos, médicos, ingenieros, todos unidos por un mismo objetivo: sobrevivir. Marcus no era un líder carismático en el sentido tradicional. Carecía de la elocuencia de un orador o de la habilidad para conmover a las masas con palabras inspiradoras. Sin embargo, poseía una cualidad invaluable: la capacidad de tomar decisiones difíciles y de hacer que los demás las siguieran. Su experiencia militar le había enseñado a mantener la calma bajo presión, a organizar a las personas y a asignar tareas de manera eficiente. En la base militar abandonada, Marcus estableció un orden riguroso. Impuso un sistema de racionamiento, organizó turnos de guardia y estableció reglas claras para la convivencia. Al principio, algunos miembros del grupo se resistieron a su autoridad, pero pronto se dieron cuenta de que Marcus era la única persona capaz de mantenerlos a salvo. La base se convirtió rápidamente en un refugio para otros sobrevivientes. La noticia de un lugar seguro y organizado se propagó rápidamente, y pronto llegaron personas de todas partes, buscando protección y esperanza. Marcus y su equipo trabajaron incansablemente para atender a los recién llegados, proporcionándoles comida, refugio y atención médica. A través de las comunicaciones por radio, Marcus se enteró del trabajo de Anya y su equipo. Sabía que eran la única esperanza de la humanidad. Así que, a pesar del peligro, decidió ponerse en contacto con ellos. Marcus comprendía que la ciencia era la clave para vencer a la infección. Sabía que si podían encontrar una cura, la humanidad tendría una oportunidad de reconstruirse. Pero Marcus también era realista. Sabía que el camino sería largo y difícil. La infección se había extendido por todo el planeta, y los infectados eran cada vez más numerosos y poderosos. Sin embargo, estaba decidido a luchar hasta el final. La esperanza es lo último que se pierde, solía decir a sus seguidores. Y aunque a veces las cosas parecían sombrías, Marcus siempre encontraba una razón para seguir adelante. Su liderazgo se basaba en la confianza, la disciplina y la esperanza. Marcus había logrado crear una pequeña comunidad donde los sobrevivientes se sentían seguros y protegidos. Y aunque el futuro era incierto, estaban decididos a luchar por un mundo mejor. Establecer comunicación en un mundo devastado por la pandemia era una tarea casi imposible. Las redes de comunicación se habían colapsado, y los pocos transmisores que funcionaban estaban dispersos por todo el planeta. Sin embargo, Marcus, con su experiencia en comunicaciones militares, había logrado construir una red rudimentaria. Durante semanas, envió mensajes codificados, buscando cualquier señal de vida inteligente. Finalmente, su persistencia dio sus frutos cuando detectó una débil señal proveniente de un laboratorio remoto. La comunicación fue lenta y difícil, pero fue suficiente para establecer un primer contacto. La primera comunicación entre Anya y Marcus fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Había sido Marcus quien, a través de su red improvisada de radiotransmisores, había logrado establecer contacto con los científicos. Con cada transmisión, enviaba mensajes codificados, describiendo su situación y expresando su deseo de colaborar. Al principio, Anya y su equipo se mostraron escépticos. ¿Cómo podían estar seguros de que Marcus no era un impostor o un enemigo que buscaba aprovecharse de ellos? Sin embargo, la insistencia de Marcus y la desesperación de su situación los llevaron a considerar la posibilidad de establecer un contacto. Después de semanas de negociaciones cautelosas y de intercambiar mensajes codificados, Anya y su equipo aceptaron reunirse con Marcus y su grupo.
El encuentro tuvo lugar en un lugar remoto, lejos de cualquier asentamiento humano. Los científicos, cansados y desmoralizados, se mostraron escépticos ante la propuesta de Marcus, pero la desesperación los había llevado a aceptar cualquier oportunidad de encontrar una solución. Marcus tenía un plan audaz. Creía que la clave para detener el virus estaba en los propios infectados. Al estudiar su comportamiento y su fisiología, podrían encontrar una debilidad, una forma de revertir la transformación. Además, creía que algunos de los infectados aún conservaban un vestigio de su humanidad y que podrían ser rescatados. La reunión inicial fue tensa. Los científicos, acostumbrados a un entorno controlado y a la precisión de los datos, chocaron inicialmente con el pragmatismo y la intuición de Marcus. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que compartían un objetivo común: salvar a la humanidad. Anya y su equipo presentaron sus hallazgos sobre el virus, mientras que Marcus describió las condiciones en el exterior y las dificultades que enfrentaban los sobrevivientes. A medida que compartían información, se dieron cuenta de que cada uno tenía piezas del rompecabezas que el otro necesitaba. Los científicos proporcionaron los conocimientos teóricos sobre el virus, mientras que los sobrevivientes aportaron una perspectiva práctica sobre su comportamiento y su impacto en la sociedad. La comunicación entre ambos grupos fue fundamental para establecer una alianza. Los científicos se dieron cuenta de que la experiencia de los sobrevivientes era invaluable para comprender la evolución del virus y las necesidades de la humanidad. Por su parte, los sobrevivientes se sintieron inspirados por la determinación de los científicos y adquirieron una nueva esperanza en el futuro. Comenzaron a trabajar en un plan para combatir la infección. Anya y su equipo se centraron en desarrollar nuevas terapias y vacunas, mientras que Marcus y sus hombres se encargaron de proteger a los científicos y de establecer una red de comunicación con otros grupos de sobrevivientes. La colaboración entre ambos grupos fue cada vez más estrecha. Los científicos se trasladaron a la base de Marcus, donde podían trabajar en condiciones más seguras y tener acceso a los recursos necesarios. Los sobrevivientes, a su vez, se beneficiaron de los conocimientos de los científicos y aprendieron nuevas habilidades, como la producción de medicamentos y la construcción de equipos de protección. A pesar de los obstáculos, la alianza entre los científicos y los sobrevivientes se fortaleció. Juntos, se enfrentaron a un enemigo común y lucharon por un futuro mejor. Sabían que el camino sería largo y difícil, pero también sabían que no estaban solos. Marcus tenía un plan audaz. Creía que la clave para detener el virus estaba en los propios infectados. Al estudiar su comportamiento y su fisiología, podrían encontrar una debilidad, una forma de revertir la transformación. Además, creía que algunos de los infectados aún conservaban un vestigio de su humanidad y que podrían ser rescatados. Esta peculiar teoría de Marcus se basaba en sus observaciones durante los meses que había pasado luchando por la supervivencia. Había notado comportamientos extraños en algunos de los infectados. Algunos parecían mostrar signos de reconocimiento, otros reaccionaban con miedo a ciertos estímulos, y unos pocos incluso parecían evitar el contacto con otros infectados. Estos comportamientos, tan alejados de la agresividad y la ferocidad que caracterizaban a la mayoría de los infectados, habían despertado su curiosidad. Marcus creía que el virus no era simplemente un agente patógeno que destruía el cuerpo humano, sino que también alteraba la mente. Sin embargo, esta alteración no era completa. Creía que una parte del ser humano, una chispa de conciencia, podía sobrevivir incluso en los cuerpos infectados. Si podían encontrar una manera de fortalecer esa chispa, quizás podrían revertir los efectos del virus. Anya y su equipo se mostraron escépticos ante la idea de que los infectados pudieran ser salvados, pero estaban dispuestos a intentarlo. Después de todo, ¿qué otra opción les quedaba? Juntos, comenzaron a estudiar a los infectados. Realizaron experimentos, analizaron muestras y entrevistaron a los pocos sobrevivientes que habían logrado escapar de las hordas. Con el tiempo, empezaron a comprender mejor la naturaleza del virus y los cambios que producía en el cuerpo humano. Las observaciones de Marcus resultaron ser correctas. A medida que profundizaban en su investigación, los científicos descubrieron que el virus no destruía por completo las conexiones neuronales, sino que las alteraba de una manera muy específica. Esto podría explicar por qué algunos infectados conservaban ciertos rasgos de su personalidad y capacidad de razonamiento.
Con esta nueva información, Anya y su equipo comenzaron a desarrollar una teoría más compleja sobre el virus y sus efectos en el cerebro humano. Si podían identificar las áreas del cerebro que eran más resistentes a la infección, quizás podrían desarrollar un tratamiento que permitirá restaurar las funciones cognitivas de los infectados. Descubrieron que el virus no solo afectaba el cuerpo físico, sino también la mente. Los infectados perdían su individualidad y se convertían en parte de una colmena, controlados por una inteligencia colectiva. Esta inteligencia, que Anya llamó la mente de la colmena, era la que dirigía las acciones de los infectados y los hacía tan peligrosos. A través de rigurosos experimentos y análisis de tejido cerebral, el equipo de Anya logró mapear las conexiones neuronales alteradas por el virus. Descubrieron que el patógeno creaba una nueva red neuronal, conectando los cerebros de los infectados en una especie de superorganismo. Esta red neuronal, que Anya denominó la red, era la base de la mente de la colmena. La red permitía a los infectados compartir información y coordinar sus acciones de manera instantánea. Esto explicaba por qué las hordas de infectados podían moverse con una coordinación casi militar, anticipando los movimientos de sus enemigos y adaptándose rápidamente a nuevas situaciones. Además, la red parecía tener una capacidad de aprendizaje y adaptación asombrosa, lo que hacía que el virus fuera cada vez más difícil de combatir. Otro descubrimiento sorprendente fue la existencia de una jerarquía dentro de la mente de la colmena. Al parecer, algunos infectados desempeñaban roles más importantes que otros. Estos líderes poseían una mayor capacidad cognitiva y eran capaces de tomar decisiones estratégicas. Anya y su equipo teorizaron que estos líderes podrían ser los responsables de la evolución del virus y de la creciente complejidad de las hordas de infectados. Estos hallazgos plantearon nuevos desafíos para los científicos. Si la mente de la colmena era la verdadera amenaza, ¿cómo podían destruirla sin dañar a los infectados que aún conservaban un vestigio de su humanidad? Además, la idea de una inteligencia colectiva capaz de evolucionar y adaptarse planteaba preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia y la inteligencia artificial. A pesar de los desalentadores descubrimientos, Anya y su equipo no se rindieron. Sabían que la comprensión de la mente de la colmena era el primer paso para encontrar una cura. Continuaron trabajando sin descanso, explorando nuevas teorías y diseñando experimentos cada vez más sofisticados. Mientras tanto, Marcus y su grupo de sobrevivientes se enfrentaban a una nueva realidad. La existencia de la mente de la colmena explicaba por qué sus esfuerzos por contener la infección habían sido tan difíciles. Sin embargo, estaban decididos a seguir luchando. Si podían encontrar una manera de romper la conexión entre los infectados y la mente de la colmena, quizás podrían salvar a la humanidad.